Hoy, 23 de febrero del 2024, damos comienzo a una serie de pláticas sobre periodos y hechos históricos de la historia de México. Y hemos venido a la Villa de Ayala para comenzar con el tema del zapatismo y la forma de vida que tuvieron los pueblos originarios, de la que deriva la lucha zapatista. Pues bien, antes de la conquista, los pueblos estaban organizados en forma comunitaria. Su gobierno era un gobierno de tipo democrático consensual. Se formaba con 20 familias, grupos familiares que descendían de una misma sangre, y esos grupos elegían a sus representantes, que a su vez llegaban a formar un congreso general del pueblo, de cada uno de los pueblos que existieron en ese tiempo. Entonces, la forma de vida era comunitaria porque todos eran parientes, todos descendían, todos tenían la misma sangre. Entonces es falso eso de que los gobernantes aztecas eran desgarradores, crueles, violentos con su gente. Eso es falso porque gobernaban a su misma familia. Eran grandes grupos familiares que se fueron desarrollando, y al momento de la conquista existían 20 grupos familiares que tenían la misma sangre y que estaban integrados a partir de este Consejo General y a través de grupos familiares que se llamaban calpulis. La propiedad de la tierra era comunitaria. En ese tiempo no existió la propiedad privada y tampoco existió la forma de gobierno que en Europa nació al desaparecer los grupos comunitarios, comunistas primitivos, y que con el esclavismo dieron origen a la propiedad privada y al origen del Estado. Entonces, en el caso de los aztecas, ni hubo propiedad privada, ni hubo tampoco un Estado que impusiera su autoridad y gobernara conforme a la fuerza, al asesinato de sus miembros, que todos eran familiares, eran del mismo grupo familiar. Pues bien, cuando viene la conquista y los pueblos pierden su independencia, se mezclan las sangres. Los españoles lo que hacen es unir a distintos grupos familiares, y entonces ya, aunque hay una organización comunitaria, había elección de autoridades, ya estas autoridades no eran electas por un mismo pueblo con la misma sangre, sino que se unieron distintos pueblos con distintas sangres y empezaron a crear una nueva forma de organización comunitaria que llegó hasta antes de la Revolución Mexicana y que fue conocida en ese tiempo como forma de organización ejidal. Esta forma de organización ejidal fueron edictos, fueron leyes dictadas por los monarcas españoles, y el pueblo de Ayala, de la Villa de Ayala, pues fue concesionado con tierra a la que le dieron también sus documentos de posesión. Entonces, con el paso del tiempo, se fueron creando también grandes haciendas durante la Nueva España, y estas grandes haciendas fueron poco a poco absorbiendo, fueron quitándole a los pueblos sus tierras, y entonces las haciendas se extendieron a base de arrebatarles a los pueblos sus tierras. Sucedió durante toda la Nueva España y en los primeros 50 años de la vida independiente, pero el momento decisivo en el que
por cantidades masivas los pueblos perdieron sus tierras fue a partir de los gobiernos de Benito Juárez y de Porfirio Díaz. Este grupo liberal de Juárez Díaz fue el que encabezó la lucha de los liberales para privatizar las tierras del clero y privatizar las tierras de los pueblos indígenas, porque alegaban los liberales que solo si las parcelas se escrituraban a nombre de una persona, del dueño, solo de esa manera podían participar en política, en las elecciones para distintos cargos electivos. Entonces, con la reforma liberal de Juárez Díaz, los pueblos, casi todos los pueblos del centro norte pierden sus tierras ejidales que les habían concedido los monarcas Habsburgo y los monarcas Borbón. Entonces, cuando viene el conflicto armado entre los grupos empresariales del norte de Madero, cuando en 1910 comenzaron las luchas entre los grupos porfiristas por el poder, se crearon varios grupos políticos que se enfrentaron entre sí en lo que se llamó la Revolución Mexicana, y uno de ellos, de esos grupos que salieron y lucharon contra la dictadura porfiriana, de inmediato fue el pueblo de la Villa de Ayala, que se organizó y nombró como jefe principal de su organización, de su movimiento, a Emiliano Zapata. En un primer momento apoyaron la lucha de Francisco y Madero para desterrar, para echar del poder al dictador Porfirio Díaz. Entonces, cuando ya Díaz abandona el poder y es electo Madero como presidente de la República, Madero manda desarmar a todos los pueblos que abandonaran las armas y se dedicaran al trabajo, pero sin haber hecho la reforma agraria a la que se había comprometido Francisco y Madero. Llegó el caso hasta venir el mismo Francisco y Madero a la ciudad de Cuautla a pedirle a Zapata que abandonara la lucha armada y que se incorporara a la vida civil. Entonces Zapata, muy molesto, lo toma de las solapas del saco y lo sacude, exigiéndole con palabras al mismo tiempo que cumpliera con el plan de San Luis, en el cual se establecía que serían regresadas a los pueblos las tierras que fueron arrebatadas por los hacendados. Se arguyó por parte de Madero y sus partidarios que él se refería a las pequeñas propiedades particulares, más no a las tierras comunitarias de los pueblos. Fue entonces que Madero, que Zapata y su grupo declararon enemigo a Francisco y Madero, porque no les cumplió con el reparto agrario que se establecía en el plan de San Luis. Entonces se agudizaron más los conflictos entre los grupos empresariales, todos ellos pertenecientes a la clase capitalista de Porfirio Díaz. Surgieron dos fuerzas principales que se enfrentaron con las armas. El grupo de los científicos que tomó a Victoriano Huerta como su líder cuando fue asesinado Francisco y Madero, y se quedó como gobernante Victoriano Huerta. Entonces, entre Huerta y los científicos se enfrentaron a otro ejército que se formó con líderes del norte, empresarios norteños como Venustiano Carranza
y el grupo empresarial de Sonora. Ellos formaron el grupo que se llamó el Partido Constitucionalista, al que se adhirió también Francisco Villa con lo que se llamó, con el ejército que se llamó la División del Norte. Las tres divisiones del ejército constitucionalista fueron la del noreste, que fue comandada por Álvaro Obregón, la del este, que fue comandada por Pablo González, y la división del norte, que fue jefaturada, liderada por Francisco Villa. Francisco Villa empezó a luchar contra el ejército de Huerta en distintos lugares de la zona del norte, destacando entre ellos la toma de Torreón y otras luchas. Pero la lucha decisiva, la lucha final, fue la de la División del Norte, comandada por Francisco Villa, contra el grupo más importante del ejército de los huertistas, de Victoriano Huerta. Entonces la derrota de Victoriano Huerta le dio el triunfo militar a Francisco Villa y a su ejército, la División del Norte. Pero eso tuvo un significado político muy importante. Con el triunfo militar de Francisco Villa con la División del Norte y la derrota de los huertistas, fueron los carrancistas, con Álvaro Obregón y Venustiano Carranza como líderes principales, los que se quedaron con el poder político que había abandonado Porfirio Díaz. A partir de la derrota del ejército huertista, el poder de facto lo comienza a ejercer Venustiano Carranza, y entonces decide no hacer la convención de Aguascalientes que se había acordado para reunir a los jefes principales de las tres secciones del ejército constitucionalista, y Carranza abandona este proyecto y deja solos a los ejércitos de Zapata y de Francisco Villa, que se reúnen en Aguascalientes. Ellos llevan a cabo su reunión y el resultado fue contundente en contra de Venustiano Carranza. Se asociaron los dos ejércitos y acordaron luchar juntos para terminar con Venustiano Carranza y Álvaro Obregón y su ejército. Entonces, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, al ver esta situación política difícil para ellos, abandonan la Ciudad de México y se van se refugian en Veracruz. De ahí podían recibir dinero de las aduanas, de la aduana de Veracruz, del puerto, recibir dinero y comprar armas a los Estados Unidos. Desde un principio de la lucha, Estados Unidos, el gobierno estadounidense, siempre fue favorable al grupo de Venustiano Carranza. Entonces, estuvo ahí durante algún tiempo, mientras los villistas y los zapatistas tomaron la Ciudad de México, algo que no había hecho Miguel Hidalgo ni José María Morelos y Pavón. Ahora sí, los campesinos tomaron la Ciudad de México durante un buen tiempo y estuvieron, paseaban por las calles, asistían a los restaurantes, muy famosa la estancia de los zapatistas, almorzando en el Palacio de los Azulejos, que hoy es uno de los ambos del grupo Slim, del grupo de Carlos Slim, que está al comenzar la calle Madero y Eje Central. Bueno, pues ahí estuvieron durante algún tiempo, pero no pudieron consolidar o crear o iniciar la formación de un nuevo gobierno que dictaminara nuevas leyes para, entre ellas, llevar a cabo la reforma agraria, la reforma laboral y que eran demandas básicas, la educación para la clase media. Entonces, el 6 de enero de 1915,
desde Veracruz, Venustiano Carranza lanza la ley del 6 de enero de 1915, que era prácticamente una reforma agraria, y esa ley fue la base del establecimiento de las leyes que estaban que quedaron en la Constitución de 1917. Discusiones más o menos, pero la ley del 6 de enero quedó ahí impresa en la Constitución. Es importante mencionar en este sentido que fue el partido de los Flores Magón, el Partido Liberal Mexicano, el que en la primera mitad del de la primera década del siglo XX, allá por 1905-6, elaboró el programa del Partido Liberal Mexicano, donde se establecía una reforma agraria y una reforma laboral, tanto para obreros y campesinos. Bueno, pues Emiliano Zapata fue el único líder de la Revolución Mexicana que de principio a fin conservó su programa agrario, consistente en hacer desaparecer las haciendas y crear ejidos para los pueblos. La propuesta con Venustiano Carranza consistió en que Carranza decía que solo hasta que se estableciera un nuevo gobierno y se dictaran leyes por los que ganaran la guerra, solo de esa manera, con las nuevas leyes, podría mirarse y saber quién tenía derecho a la tierra. Por eso eran enemigos los carrancistas con los zapatistas y villistas. Entonces, la lucha, se dividieron los ejércitos de Villa y de Zapata, y Villa se fue al norte, y Zapata se regresó a las tierras del sur. Entonces cuando aparecen las luchas de Celaya, que llegan hasta Aguascalientes en 1915, donde se enfrentan la división del norte y el partido constitucionalista de Venustiano Carranza. De las luchas que se dieron entre villistas y obregonistas con el ejército del partido constitucionalista, quedaron victoriosos el ejército de Álvaro Obregón. Se cuentan los habitantes del Bajío que el parque que le vendió Estados Unidos a Francisco Villa, el ejército de Francisco Villa, eran tiros, pero que en vez de contener pólvora contenían tierra, que por todo el Bajío quedaron tirados, derramados, las balas grandes que usaban los villistas, y que no tronaban, y entonces fueron víctimas de las ametralladoras del armamento que usó Álvaro Obregón, traído de los Estados Unidos. Entonces, en venganza, Francisco Villa invade Estados Unidos y asalta Columbus, y lo persiguen por todo el norte del país, pero nunca lo encuentran. El hecho es de que los zapatistas se repliegan hacia el sur y los villistas hacia el centro norte. Pierden la batalla los villistas, y los zapatistas poco a poco van perdiendo también todo su poder en el sur, hasta que en 1919 Carranza da la orden a un general de su ejército, Guajardo, para que le tendiera una trampa a Emiliano Zapata, y esta trampa se llevó a cabo en la hacienda de Chinameca. Se hizo pasar Guajardo como desertante del ejército de Venustiano Carranza. De esa manera llega Zapata a Chinameca y es asesinado por el ejército de Venustiano
ese legado fundamental que dejó para el pueblo mexicano Emiliano Zapata, que fue el líder agrario más importante de este país. Él, Emiliano Zapata, con su plan de Ayala, es el líder que realmente le dio dirección agraria a la Revolución Mexicana. Se incorporó un poco más tarde a partir de la Convención de Aguascalientes, Francisco Villa, pero el que nunca dejó de luchar por la tierra y hasta le sacudió las solapas del saco a Francisco y Madero por no cumplir con el reparto agrario establecido en el Plan de San Luis. En sustitución de ese plan, él crea el Plan de Ayala, y el Plan de Ayala lo acepta la División del Norte, de tal forma que el ejército y el partido de Venustiano Carranza tiene que tomar también banderas agrarias, y es por eso que dicta la ley del 6 de enero de 1915, porque sabía que si no concede las demandas agrarias de Villa y Zapata, jamás habría paz en México, porque eran grupos muy fuertes, muy poderosos, los que ya se habían organizado alrededor de Villa y Zapata. Entonces, aquí tenemos dos hechos relevantes. Uno, el general y el ejército que destrozó y dio fin al dominio político y militar del grupo de los científicos que rodearon a Porfirio Díaz. Este grupo político llamado de los científicos fue derrotado política y militarmente por Francisco Villa, el líder de la División del Norte. Él fue el que se llevó la gloria militar en la Revolución Mexicana. Fue el líder militar triunfante, un hombre del pueblo que se dice fue bandido, que se dice fue un rebelde social, pero al fin y al cabo él fue el que dirigió, él fue el que organizó a la División del Norte y fue la que derrotó al ejército de los científicos liderados por Victoriano Huerta. Ahora bien, y de lo que va a ser un tema posterior, nada más lo planteo ahorita para tenerlo en cuenta, es que el líder político de la Revolución Mexicana, como se le ha dado en llamar, es Venustiano Carranza, porque fue Venustiano Carranza el dirigente que propuso la forma de Estado que he denominado yo, la he definido en mis libros como un Estado absoluto con régimen presidencial, que creó una coordinación de los poderes federales, que creó un bloque político que hasta la fecha no ha sido destruido. Del grupo del Partido Constitucionalista nació en 1929 el PRI, junto con generales y caciques de todo México, y fue un partido imbatible porque utilizó la violencia y la represión contra todos sus opositores. Y cuando perdió las elecciones en 1988, hizo alianza con el Partido Acción Nacional, y entre los dos partidos, PRI y PAN, que se le ha dado en llamar PRIAN y que viene desde 1988 o como Grupo Unido, desarrollaron toda una política de represión y de muerte y de terror contra las clases populares y medias, hasta que perdió el poder en el 2018 y llegó al poder Andrés Manuel López Obrador, que reivindicó las demandas populares del Partido Constitucionalista, pero fue Emiliano Zapata el líder agrario que jamás renunció a plantear el reparto de tierras. Se lo exigió a Francisco y Madero, se lo exigió a Carranza y se lo exigió a todo el Partido Constitucionalista.
hasta que fue asesinado en 1919 por órdenes de Venustiano Carranza. Entonces aquí cerca de nosotros está el kiosco en donde está plasmado el plan de Ayala, y ese fue su plan, con el que siempre luchó en lo que se llamó la Revolución Mexicana, y gracias a él el gobierno de Lázaro Cárdenas llevó a cabo una reforma agraria que llegó a contar hasta con 27,000 ejidos en todo el país. Entonces el papel de Emiliano Zapata fue muy relevante, y aquí en la villa de Ayala, en donde estamos, y a mi lado y atrás está el Palacio Municipal. Enfrente del Palacio Municipal está el kiosco, y en las paredes del kiosco está plasmado el plan de Ayala. La gente le da tal importancia al zapatismo que hay una calle en Francisco Mendoza Palma donde se pintó un mural en una de las casas de la colonia en Tepetates. Ahí se pintó una imagen del zapatismo, de Zapata, y la gente que pasa lo ve con mucho respeto, y la gente más antigua incluso lo saluda en la forma de un saludo de mi general. Entonces el zapatismo no está muerto, porque el ejido necesita una reforma para que lo revitalice a partir de la redistribución de los recursos públicos que se han ido a otras áreas de la economía, como es sobre todo a la de comunicaciones y transportes, que privilegió el gobierno de López Obrador, y el aeropuerto y todo esto. Entonces el campo se quedó abandonado, quedó relegado, y solo en algunos puntos por ahí se le ha dado apoyo al campesinado. Entonces hoy, en nuestros días, es urgente reivindicar la lucha zapatista para mejorar el funcionamiento de los ejidos que Lázaro Cárdenas y los gobiernos posteriores le entregaron a los campesinos, salvo el periodo de Carlos Salinas, que llega de 1982 con Miguel de la Madrid y Salinas hasta el 2018, en que pierde el poder el PRIAN. Hasta entonces se abandonó absolutamente el campo, y López Obrador ha iniciado apenas en algunos puntos del país programas para resolver la problemática agraria, pero que necesita un ajuste general, porque el ejido que nació a partir de 1917 es un ejido que ha empobrecido a la población del campo, y como el gobierno federal no le ha dado apoyos para desarrollarse el ejido, entonces la gente ha abandonado su país y se va al extranjero, se va a Estados Unidos, y allá trabaja y desde allá mantiene a sus familias en el campo. Entonces Zapata es un personaje viviente, es actual, y su plan de Ayala es un plan que no ha perdido vigencia, es un plan que todavía se puede aplicar, se puede reformar, y se le puede dar al campesinado otra forma de vida. Eso es todo por hoy, en esta plática inicial con el que comenzamos toda una serie de pláticas acerca de los